Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Gracias por asistir a estas reflexiones, que no van a tener ningún formato académico de conferencia ni de comunicación. Y os agradecería también que, si es posible, que hubiera un espacio para dialogar y para opinar, pues reforzarais mi intervención, que en todo caso es una intervención seria y honesta. Y digo queridos amigos y amigas porque yo me considero no solo amigo de mis compañeros de la Dirección de Comisiones Obreras de Navarra, que están aquí encabezados por mi amigo y tocayo José María Molinero, sino por el presidente de la comunidad autónoma, que es mi amigo, por la alcaldesa de Pamplona, que es mi amiga, por el todavía presidente de la Confederación de Empresas de Navarra, José Miguel Ayesa, que también es mi amigo, y entonces me siento cómodo. La presentación ha sido muy generosa. Hago alguna cosa más que tiene relación con el estado del bienestar y el sostenimiento del sistema sanitario, porque lo más importante de lo que has contado es otra cosa de lo que no has contado. Me encargó la Federación de Sanidad construir un centro que hemos constituido este verano, que se llama Instituto de Estrategia de Buen Gobierno del Sistema de las Prestaciones Sanitarias y Sociales. Este año haremos un seminario en Navarra. El año pasado hicimos 5 seminarios sobre modelos de gestión sanitaria. Este año vamos a hacer un gran seminario a nivel central sobre si es posible trasplantar a las administraciones públicas los conceptos de buen gobierno. Yo creo que esto se va a poner de moda de ahora en adelante como consecuencia de la crisis y del ajuste presupuestario. Y luego, bueno, pues mi colaboración con el Instituto de Empresa me interesa fundamentalmente porque esto es una institución educativa fuerte. Es la primera escuela de negocios de España y la cuarta o quinta del mundo. Y ahí se enseña a la gente a trabajar. Y sobre todo en el ámbito que a mí me han encargado tutelar, a revalidar una formación ético-valorativa que tiene que ver con la composición de intereses y no solo con la composición de conflictos, que no es lo mismo. Yo voy a daros mi opinión sobre la situación económica y social de España, de nuestro país, sobre lo que yo entiendo que son sus causas fundamentales. Creo que es muy importante conocer este diagnóstico para no repetir la senda de la enfermedad. Y voy a exponer desde mi único criterio, libre criterio, lo que yo deseo que ocurra a partir de ahora, y también os expondré lo que he deseado que haya ocurrido hasta ahora y no ha ocurrido. De lo que yo he deseado hasta ahora creo que nada más ha ocurrido una cosa, que tiene relación con las organizaciones sindicales, y luego me gustaría compartir con vosotros estas ideas. Vamos a ver, yo creo que ahora hasta el presidente del Gobierno reconoce que la situación económica y social de España es muy crítica y hubiera sido muy bueno que este reconocimiento público se hubiera hecho posiblemente hace 2 años, cuando había datos evidentes en todos los observatorios, fueran de cualquier sesgo, de que estábamos al final de un ciclo económico muy venturoso, muy raro en la historia de España y con los pies de barro, y que la caída de este ocaso, de este ciclo, iba a chatarrar a mucha gente, porque en crisis anteriores, por ejemplo, de adaptación del aparato productivo, se achatarraron empresas, ahora se achatarran trabajadores. Entonces, claro, no es lo mismo achatarrar máquinas, pueden ser suplidas por otras mejores que las achatarradas, que achatarrar a 4,5 millones de personas que componen la primera riqueza del país, que es el capital humano, porque tuvieron la suerte o la desgracia de pertenecer a un aparato productivo que tenía demasiada capacidad instalada para lo que producía. Entonces, esto tiene difícil tratamiento. Las máquinas cambian, con el cambio de ciclo se meten máquinas más modernas, pero posiblemente muchos de los 4,5 millones de personas que en este momento
están apuntadas al INEM, de las cuales 1,5 millones son titulados y tituladas universitarias, se han chatarrado durante mucho tiempo. Y esta chatarra no se puede procesar, no se puede procesar. Desde mi punto de vista, las crisis económicas son todas iguales. O sea, cuando alguien dice esta crisis es distinta en cuanto a la intensidad y el tamaño. Pero la crisis es una crisis de burbuja, como la crisis americana, y las crisis de burbuja están descritas en la historia de la economía pues, desde el siglo XVI y XVII. Es típica contar la burbuja de los tulipanes de Holanda, que se estudia en teoría económica y que no se diferencia de la crisis de las subprimes norteamericanas. Pasa que ha cambiado el tamaño del mundo, ha cambiado el tamaño de la economía y las cosas se comunican de otra forma. Para mí una crisis económica, y esta lo es, y en principio voy a hablar de la crisis económica española, voy a hablar un poco de la crisis financiera internacional, es un cruce de una inflación de expectativas con un déficit de valores. Entonces nosotros hemos construido nuestra propia crisis inflando las expectativas de unos valores que eran falsos. La crisis es además siempre un olvido de algunas verdades fundamentales. Por lo tanto, la crisis es propia de la condición humana. No es una crisis ni de agotamiento del sistema financiero, ni es una crisis macroeconómica, ni es una crisis de los modelos. Todos los modelos son buenos hasta que vienen a ser invalidados por otros. Pero la crisis es una consecuencia de la condición humana que en determinadas circunstancias ve cómo su memoria se fragiliza y se le olvidan cosas tan importantes como, por ejemplo, para que lo entienda todo el mundo, porque esto no hace falta comprender la teoría económica o cualquiera de las teorías económicas. No se puede gastar más de lo que se tiene. Un cobijo, que es un bien de primera necesidad, que es una vivienda residencial, no puede verse desde la óptica de la inversión por parte de las personas, porque se genera una inflación en la construcción de viviendas, una inflación en los precios, y eso toca techo, y cuando pincha la burbuja, pues el precio tiene que volver al valor real. Esto se olvida, y aquí se ha olvidado. Y no se puede estar muy satisfecho de un ciclo que era muy vistoso, generó mucho empleo, generó mucha economía, se basa en un starter como el de la construcción de vivienda residencial. Entonces eso deja un saldo de escombros, que es los parados, deja un saldo de escombros en forma de 1,5 millones de viviendas que en este momento son activos que se van a ir devaluando. La última semana el Banco de España dio la indicación a las cajas de que devaluaran creo que en un 20% el valor de los activos inmobiliarios, y esto hace que algunas empresas financieras, si no lo estaban, entren en términos contables en números rojos. Esto de alguna manera es la penitencia del pecado del olvido. No es la primera vez que ocurre ni será la última, porque la condición humana tiene entre sus capacidades buenas cosas y malas cosas, y periódicamente se olvida de algunas cuestiones. Y lo que ha pasado en España fundamentalmente es eso. No se puede predicar impunemente durante mucho tiempo en una economía de baja productividad y de muy poca competitividad que vamos aumentando nuestra población activa. Porque evidentemente luego viene la rebaja y viene la purga de la población activa. Entonces únicamente es bueno que aumente el capital humano cuando es productivo, porque si no es un capital humano fungible, de ciclo. Esto ha ocurrido aquí, donde hemos incluso importado mucho capital humano de fuera de nuestras fronteras, y que es un capital humano en gran parte achatarrado en este momento. ¿Esto era bueno o malo? Yo no soy un juez, ni tengo un criterio ético principista, yo tengo un criterio ético pragmático, porque creo que las cosas en un momento son buenas y de repente, sin ningún hada por el medio, se convierten en malas, ¿no? Es muy buena la cosa cuando es buena para el inmigrante, cuando es buena para la empresa
y cuando es buena para los españoles, pero de repente se empieza a convertir en malo para todo el mundo. Posiblemente era bueno en un momento determinado porque los inmigrantes encontraban una economía más segura en términos individuales y familiares que la que tenían en sus países. Era buena para la empresa porque acortaba muchos costes de intermediación con el mercado de trabajo, que transfería fundamentalmente con un aumento de costes para los servicios esenciales del sector público. Entonces, cuando se pinchó el ciclo, hay que ser muy severos éticamente para no considerar esto una carga que nosotros mismos no nos hayamos traído para beneficiarnos. Para mí son a grandes rasgos las cosas que han ocurrido en nuestro país, mientras lo que se contaba, que también era cierto, era que nosotros habíamos creado desde el año 1994 a 2007 8,2 millones de nuevos empleos, que habíamos llegado a una tasa de empleo récord en nuestro país y la más alta en términos porcentuales de los países de la Unión Europea. Esto todo era verdad. Pero al mismo tiempo que ocurría esto, teníamos algunas señales que no eran positivas y que se venían apuntando, que era que también estaba creciendo el déficit de la balanza comercial española, lo cual demostraba que estábamos con un exceso de capacidad instalada. El resultado de todo esto es que el ciclo se ha caído en picado, y yo, si tuviera que diagnosticar esto y esto fuera un hospital y había que ponerle un nombre, yo diría que tenemos una economía y una sociedad muy endeudadas, y siempre empiezo la autopsia describiendo lo primero que encuentro es la deuda de las familias españolas componía a final del ejercicio un montante de 904.614 millones de euros, es un 150% de la renta de las familias. La renta de las empresas españolas componía a final de año 1,3 billones de euros y la deuda de las administraciones públicas 560.000 millones de euros. Sumadas las tres magnitudes, se compone una cifra que es exactamente 2,7 veces el Producto Interior Bruto del año pasado. Esto es verdad. Como es verdad que las deudas hay que pagarlas, aunque algunas de estas deudas han producido una cadena de apalancamientos, pero hay que pagarlas. Gran parte de esas deudas repercuten gravemente en nuestro sistema crediticio. Hay exactamente en el sistema crediticio 1 billón en crédito hipotecario, que compone el 50% del crédito de las cajas, que son el 50% del sector financiero, de los bancos, y un 70,8% en las cajas. Mi diagnóstico en relación con la salud del sistema financiero no puede ser bueno. Esto no significa que haya instituciones más saneadas y otras menos, porque creo que nuestro sistema crediticio, como condición del reventón de la burbuja, tiene una enorme concentración de riesgos en crédito hipotecario, un gran volumen de deuda a refinanciar en el exterior en forma de cédulas hipotecarias, unos fallidos crecientes, de la caída de la economía, del empleo y del consumo, una falta de demanda solvente. Esto está dañado. Yo lamento mucho la lentitud con la que se están produciendo respuestas en el sistema financiero. Me refiero concretamente en las cajas. Y una gran carga que tienen que soportar son 400.000 millones de euros de a promotores inmobiliarios para proyectos sin finalizar o finalizados sin posibilidad de venta. El endeudamiento tiene algunos vencimientos a corto plazo, concretamente 785.000 millones de euros, de los cuales 141.000 millones vencen antes de 2012. No voy a dar casi más cifras, entonces me tenéis que perdonar este tocho, pero es la mejor manera de decir lo que quiero decir, porque
no sé, la gente que tenemos determinado pensamiento no nos gusta calificar las cosas de buenas o malas, o no tan malas como no sé quién, o no tal. Yo creo que las cosas se describen mejor con un dibujo, con geometría, que con 5 páginas de un libro que fundamentalmente no explica, pero justifica. Entonces para mí la situación económica de España es muy grave. Y muy grave a corto, medio y veremos a largo plazo. Posiblemente, después de describir esto, habría que volver al Tratado de la Unión Monetaria y recordar lo bueno que es adherirse a un sistema monetario con una moneda fuerte. Pero lo malo que es adherirse a un sistema monetario con una moneda fuerte, que es un paraguas de hierro, pero que luego pesa como el hierro si se quiere sostener el paraguas. Evidentemente, hay economías que funcionan muy bien con una moneda fuerte porque son economías disciplinadas. Y hay otras economías, las de los países del sur, fundamentalmente, que tienen determinadas economías, que tienen determinadas prácticas sociales y políticas y que no son como las nórdicas o como las centrales de Europa. De todas maneras, yo apuesto y aposté y seguiré apostando por la moneda fuerte. No he apostado nunca por el déficit presupuestario, lo saben mis amigos. Yo siempre he defendido, hasta en el sindicato, la consolidación fiscal. Y algún quebranto de cabeza me trajo. Pero creo que eso es un principio ético-valorativo. En general, los principios ético-valorativos que se han escrito con mayúsculas desde nuestros bisabuelos no se escribieron con mayúsculas por cualquier cosa. Otras cosas no son principios ético-valorativos. Suelen ser mentiras, contadas de manera amable. Yo cuando oigo a gente de mi cuerda o de la otra, me da igual, predicar en un salón de actos con mucha más gente que esta, que vamos a entrar en déficit y no pasa nada, pues bueno, me imagino que eso se lo podría contar a su mujer y sus hijos en casa y posiblemente no le pasara nada. Pero claro que pasa. Tenemos un problema, pero nada más es de recursos. Lo demás no lo tenemos. Tenemos un problema que nada más es de recursos. Y además de recursos que nos tienen que prestar otros para financiar lo que tenemos. Entonces, este es mi humilde diagnóstico y hemos caído. Y además hemos caído en la peor pista de aterrizaje en que puede caer una economía como la española. Es en una crisis financiera internacional enorme, enorme. Es la primera gran crisis financiera del siglo XXI. Digo que es la primera porque no va a ser la última y que tiene causas remotas y que tiene fechas ya, digamos, emblemáticas, como el día de septiembre en que cayó un gran banco americano, que es el banco más antiguo, Lehman Brothers, y que además batió el récord de antigüedad y batió otro récord, que es que quebró con la mayor con el mayor agujero de toda la historia de la banca. Entonces, claro, es para creer en milagros, ¿no? Entonces hay que ser muy precavidos. Yo no soy un optimista antropológico, pero mi optimismo vital me viene de mi pesimismo intelectual. O sea, yo soy de los que creo, con Tomás Hobbes, que tiene que haber gobiernos porque hay cosas malas. No soy de los que creo que como todo es muy bueno se gobierna solo. Creo que ahí se inventó la política y algunas cosas más. Creo que el sistema financiero es importantísimo, pero que hay que darle un repaso. Vamos a ver, me voy a detener un poquito en esto. ¿Por qué hay bancos? Hay bancos porque la información económica de los agentes que intervienen en el mercado es asimétrica. Entonces, si la alcaldesa de Pamplona tuviera una gran empresa y la información fuera asimétrica, yo le diría: Yolanda, yo te voy a dar todos los meses 1.500 euros que me sobran y tú los inviertes en tu empresa, que yo sé que produce mucho, y entonces me voy a ir a hacer pequeño accionista de tu empresa y yo creo que tú me puedes dar
todos los años X mil euros. Y te vas quedando y yo voy a seguir dándote eso. Entonces, claro, existen bancos porque la información entre el prestamista y el prestatario es asimétrica. Y por eso los que en los últimos años, en teoría económica, defendían la teoría de los mercados eficientes, basándose en unos modelos que habían copiado de la física, que eran los modelos que llamaban estocásticos, que esto es de física, ¿no? Pues en los modelos estocásticos no figuraba la banca. Y no figuraba la banca porque decían que la banca era la residencia del conocimiento y que nunca se podía equivocar. ¿Qué pasa? Que como el mundo es muy grande, la banca tuvo que subcontratar a las agencias de rating el conocimiento para conocer a los prestatarios. Y resulta que los prestatarios capturaron a las agencias de rating y engañaron a los bancos. Condición humana. Entonces, claro, se pusieron de moda otras teorías económicas, construidas algunas hasta por psicólogos, que son premios Nobel de Economía, como Kahneman. Y hasta que se escribió por parte de algún premio Nobel de Economía el libro de Animal Spirits, pues tardaron algunos teóricos de la economía a entender dos cosas. La primera, que los modelos matemáticos y de los físicos no valen para la condición humana y que, por lo tanto, los modelos estocásticos tendrían que ser sustituidos por otros. Y aprendieron la importancia de la banca. La banca había funcionado razonablemente bien después de la crisis del 29. Y entre otras cosas había funcionado razonablemente bien porque en el año 39-40 en Estados Unidos se aprobó una ley importantísima que se llama la ley Glass-Steagall. Entonces la ley Glass-Steagall dividió a los bancos en dos tipos. Un banco que es un servicio público, entendiendo que los millones de ciudadanos que tenemos que ir cada semana al banco, o bien para sacar euros con nuestra tarjeta, o bien para domiciliar la renta del piso, o bien para domiciliar la nómina. Esos son los bancos comerciales, que son un servicio público, de los bancos de inversión, que no son un servicio público. Son, de alguna manera, agentes de conocimiento para poner en contacto agentes del mercado, prestamistas y prestatarios. Entonces, en Estados Unidos, y luego se difundió en el mundo, la regulación y la vigilancia y la separación de la vigilancia, de la regulación y de las normas de la banca de comercio y de la banca de inversión, pues evitó crisis como estas. En el segundo mandato del presidente Clinton, el presidente del Consejo de la Reserva Federal de entonces decidió, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, abolir la ley Glass-Steagall, porque decían que, bueno, que aunque fueran los mismos bancos había que quitar esos tabiques, porque se comportarían en cada campo de negocio de una manera. El presidente del Consejo de la Reserva Federal decía que surgirían murallas chinas, que separarían una cosa de la otra. Las murallas chinas no existían y se mezcló la banca comercial con la banca de negocios y, bueno, pues podéis leeros abundante literatura que hay por ahí. Yo siempre reivindico un libro magnífico que publicó hace unos meses un amigo mío, que es Guillermo Ladesa, y que está publicado en Alianza Universidad, y que no solo es una descripción de la crisis financiera y de la de España, es un tratado de teoría económica y de teoría financiera, porque según Guillermo, aquí hay una crisis financiera, hay una crisis teórica y luego hay una crisis macroeconómica. Pero creo que es importante leer estas cosas. Posiblemente cuando el presidente del gobierno, creo que de manera bastante acrítica, dice que hay que, no sé cómo llama, reformar el sistema financiero, no sabe lo que está diciendo. El grupo de Basilea II lleva trabajando 4 o 5 años con expertos de todo el mundo y es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que eso hay que hacerlo y hay que hablar de la crisis financiera. La economía española se ha hundido endeudada en términos institucionales, empresariales y familiares y ha aterrizado en una sequía de crédito que sigue existiendo. Es mentira que eso se haya resuelto, porque yo creo que los bancos no quieren decir los pasivos que tienen y la valoración de los activos es muy complicada, porque iban empaquetados trozos de activos buenos con trozos de activos malos en paquetitos como mortadela y ahí no se sabe lo que hay. Y yo además creo que eso ha llevado no solo a una generación de desconfianza,
sino una conclusión que tienen los mercados. Es que los bancos, en su mayoría, no tienen un problema de liquidez, tienen un problema de capital. Bueno. Tercera cosa. Las respuestas. Vamos a ver. Yo creo que a diferencia de lo que ocurrió en la crisis del 29, de la cual los que están tratando esta crisis en los puestos de primera fila, como es el presidente del Consejo de la Reserva Federal Americana, que es un experto en la crisis del 29, y que tiene miedo, por eso, a que esta crisis sea de doble V, como fue la del 29, pues han hecho un abordaje de la crisis con mucho más conocimiento del que se hizo la del 29, con muchos más instrumentos. Y eso yo creo que ha evitado una cosa terrible. O sea, han sabido hacer un tratamiento de emergencia en urgencias al sistema financiero, que se ha hecho igual en todos los países. Y eso es importante. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo por la calle que para qué se le da dinero a los bancos y no a la Seguridad Social. Bueno, no se está dando dinero a los bancos. Se le está ayudando a que, sin decirlo, tapen algún agujero que tenga y luego lo tendrán que devolver. De hecho, en Estados Unidos los han empezado a pedir ya. Pero, vuelvo a España, aquí lo primero que se ha hecho es no reconocer que había crisis, o no reconocer. Yo me acuerdo que hace 2 años la palabra estaba vetada. Yo lo sé porque tuve que participar en la gestación de algún texto y me costó a mí y a los compañeros que estaban en primera línea de fuego un mes, un texto de 2 folios, que era el prólogo del diálogo social para la segunda legislatura del actual gobierno, escribir en el texto la palabra crisis. Andaban con el María Moliner encima de la mesa. Y la última semana aceptaban situación crítica. Esto es verídico, no estoy contando ninguna película, fue una de mis últimas experiencias sindicales. Entonces, claro, mis amigos y yo, de entonces, le habíamos dicho al presidente del gobierno que esto venía muy mal y que había que ser muy transparentes en la información, porque el discurso hacia la opinión pública es básico para formarse opinión y para tener un estado de ánimo. Y que nosotros pensábamos que esto se iba al garete. Yo me acuerdo de un documento que hicimos de 12 folios, me acuerdo perfectamente, que se lo repartimos a las organizaciones empresariales, al gobierno, al partido de la oposición, salían corriendo. Y eso que el papel nuestro se quedó corto. Se quedó corto, yo me quedé corto en la apreciación, pero decíamos que estábamos al final de un ciclo, que habría que decir sobre la gente y que habría que ver cómo hacíamos las cosas. Y hablábamos de 2 planos. ¿Cuánto tiempo se podrían sostener los estabilizadores automáticos para no incurrir en un déficit excesivo? Ingenuos decir eso. Y luego, investigar cómo evitábamos una caída del activo de las empresas, fueran financieras o no, que se quedaban con casas sin vender. Y propusimos una cosa, que era construir una agencia nacional, ir a hablar con los bancos, ir a hablar con las cajas, ir a hablar con los grandes constructores, para intentar vender lo más pronto posible o alquilar, para que no cayeran los activos, el 1.000.000 de viviendas que calculábamos que no se podían vender. Nos lo compraron a la primera, yo creo que con una versión buena, pero bastante acrítica de la realidad, que yo creo que conocían menos que nosotros, cosa que es grave, y era que había autonomías. Y entonces, como no se pusieron de acuerdo, no pudieron hacerlo. Pero nosotros decíamos que era como lo de los estabilizadores automáticos, fijar el límite y plantearse eso, que era una operación de salvamento de los balances. Luego le planteamos al gobierno, y lo digo porque había testigos, aunque la reunión era discreta y no se televisó, que habría que advertir a los empleados públicos de que habría que acudir a un plan de ajuste, y que por lo tanto era mucho mejor discutir llamándoles inmediatamente a los sindicatos de empleados públicos, no a un ajuste salarial, sino a una congelación de las retribuciones. Bien vendida, ¿eh? No con el 0,3, que luego el segundo año ya parece que no se puede cumplir, y que nosotros estamos dispuestos, era la dirección de entonces de Comisiones Obreras, a defender esa operación. Y luego acudir inmediatamente a las organizaciones empresariales para firmar un acuerdo salarial que más o menos era el que han firmado este año, pero haberlo firmado el año anterior. Pero hay una paradoja curiosa. El año anterior,
con una inflación negativa demandaban el 2 y este año con una inflación positiva que va a terminar en 1 y pico han firmado el 1. Bueno. Luego planteábamos que eso era, digamos, el choque del primer año, pero que eso era también poner en escena, delante de los ojos de la gente, la situación real que teníamos, que requería un ajuste. Y luego convocar a las comunidades autónomas no a una conferencia de presidentes como la que se hizo. No, nosotros no queríamos estar, yo nunca hubiera estado en una conferencia de presidentes de autonomías ni de presidentes de estados europeos, eso es de la política, ¿no? Para advertirles que habría que ir a una operación de consolidación fiscal y anunciar lo que le tocaba a cada uno. Pero claro, la consolidación fiscal no es lo que se vote en la carrera de San Jerónimo, ¿eh? Es que el gobierno central únicamente administra el 19% del gasto público. Un 30% es la caja de la Seguridad Social, que eso tiene su autonomía, porque son rentas del trabajo, y no se puede meter la mano, espero que no se meta. Y el resto son comunidades autónomas y administraciones locales. Y que entonces eso habría que hacerlo, según nosotros, pues hace 2 años. Y eso no es hacer una foto, ¿eh? Eso es sentarse ahí a cara perro y decir, el que salga aquí diciendo que no entra por el yugo, se le pone en el tablón de anuncios. Yo creo que aquello era lo que había que haber hecho hace 2 años, pero claro, se había salido de unas elecciones donde no se decía si había crisis o no sé qué. Y por lo tanto me parece que se perdió 1 año. Porque lo más duro es el ajuste. Lo más duro es el ajuste. Pero claro, el ajuste se puede hacer o no porque es voluntario. Al paro se va la fuerza. Al paro se va la fuerza. Un convenio colectivo, pues oye, se puede firmar o no, pero al paro se va la fuerza. Al paro se va la fuerza. Y si el ajuste es el desempleo, esto va muy mal. Si se carga sobre los desempleados, esto va muy mal. Porque 4 millones y pico de desempleados, 2 o 3 años, no lo ha visto este país en la vida. Y sobre todo desempleados distintos de los de antes, ¿eh? Distintos. Podéis ir a las estadísticas y mirar qué tipo de desempleados son. Con características personales, sociales y culturales distintas de los parados de crisis anteriores. Y luego, pues, está bien hablar de reformas. Yo voy a hablar de 2. De la reforma laboral, que siempre toca, siempre que hay crisis toca, y de la reforma de las pensiones, que no tiene que ver con la crisis. Lo digo con toda claridad y voy a hablar poco. Las reformas laborales que se han hecho en este país, yo las he estudiado todas, pues se han basado en una creencia. Es que durante las crisis hay que reducir costes. Creo que es una creencia de sindicatos y empresarios, porque si no, no entiendo el acuerdo de negociación colectiva. A mí me parece que el acuerdo de negociación colectiva aporta bastante esto, ¿eh? Y bueno, pues a la hora de tirar de costes siempre se remite la cosa al coste de extinción del despido. Y luego se basa en una segunda creencia, que es que una reforma del mercado laboral no crea empleo, pero ayuda a, cuando empiece a dinamizarse un poquito la creación de empleo, a que la gente entre más fácil a trabajar. Y las reformas laborales que han funcionado se han hecho con esas creencias. Yo siempre cito la del 97 porque estuve muy presente en la cocina de aquello, que salió bien para lo que era y que fue una reforma pactada de manera bipartita entre patronal y sindicatos porque el gobierno se quitó del medio. ¿Vale? Entonces aquello lo pactamos tu amigo José María Cuevas, nosotros y Cándido Méndez. Y entonces ahí lo que se hizo fue, ante la reivindicación patronal, lo digo porque fue así, de crear un contrato temporal con más duración y con indemnización a término, pues la respuesta sindical es: creemos un contrato indefinido con menos indemnización a término y acotémoslo, porque nos lo dijeron los abogados vuestros y nuestros, para que tenga un perfil distinto del contrato indefinido ordinario.
Entonces se acotó para determinados colectivos, se acompañó de indemnización, de subvenciones a la contratación, de incentivos. Bueno, aquello sirvió para convertir contratos temporales en indefinidos, para que la gente joven, las mujeres, entraran en las empresas con el incentivo y con ese tipo de contrato. Pero evidentemente esto, cuando hay crisis, pues da igual que ese contrato que todos. Entonces yo creo que se debe hacer una discusión sobre el mercado de trabajo para que cuando se empiece a crear empleo, las empresas tengan menos dificultades para contratar. Más allá de eso no voy, sabiendo que en este momento se haga la reforma laboral que se haga, que nadie espere que se va a empezar a crear empleo. El empleo lo crea la economía y el mercado de trabajo acomoda la relación entre empresa y trabajador en los ciclos. Pensiones. Yo lo de pensiones creo que ha sido un espantoso ejemplo de cómo proceder a una cosa que con crisis o sin crisis hay que discutir. Es más, como yo soy bastante mal pensado, creo que cuando se pone en juego un balón, la mejor manera de ponerlo para que no continúe la jugada es darle a alguien en la cabeza o en un sitio que duela mucho con el balón. Y entonces se coge el balón y darle con la puntera. Vale. ¿Por qué digo esto? Yo he defendido públicamente que hay que prolongar la vida laboral. ¿Vale? Y yo no voy a defender aquí la prolongación de la vida laboral ni nada. Yo voy a explicar por qué creo que el estado del bienestar tiene que tener siempre para sostenerlo una coalición reformista que sean los que defendamos el estado del bienestar frente a los que no lo defienden y que confunden el estado del bienestar con salir corriendo y después que arreen. Creo que más claro no puede ser. El estado del bienestar es una construcción que ha funcionado económica y socialmente, pero que no se sostiene en el aire. No se sostiene diciendo que somos buenos y por lo tanto tenemos pensiones. Somos buenos y por lo tanto tenemos un sistema sanitario público. Somos buenos y tenemos una ley de atención a la dependencia que, por cierto, según mi criterio, es inviable. Entonces, el estado del bienestar lo sostiene la economía y lo sostiene la sociedad, con buenas prácticas económicas y con buenas prácticas sociales. Y el estado del bienestar es, como todo, una construcción que está en crisis permanente. El estado del bienestar en este momento tiene 3 crisis. Tiene una crisis fiscal, tiene una crisis teórica, luego os diré lo que es la crisis teórica, y tiene una crisis política. La crisis fiscal del Estado viene de lejos y viene de avisos que se dieron sobre la sostenibilidad. Y bueno, pues aquí en Europa metió mucho miedo James O'Connor cuando publicó en el año 1973 un libro muy famoso que se llama La crisis fiscal del Estado. Crisis política. En los años 80, la izquierda continental recibía con bastante desagrado las admoniciones que hacía Klaus Hofe, que es de izquierdas, de la Universidad de Bielefeld, un epígono de la Escuela de Frankfurt, y el jefe del Policy Network, que es Tony Giddens, expresidente de la London School of Economics. Y el Policy Network es un grupo de investigación sobre el estado del bienestar que tiene su sede en Londres y que el otro día patrocinó esa reunión de líderes socialistas donde el presidente Zapatero dijo que los mercados eran malos y que iba a hacer el ajuste, pero después de que creciera el empleo. Del Policy Network ahí nada más estaba Tony Giddens, al que habéis sentado, y la bandera. Entonces la izquierda europea recibía mal los mensajes de Klaus Hofe y de Tony Giddens. Yo he sido muy aficionado a las lecturas sobre el estado del bienestar. Y estos señores decían que el estado del bienestar tenía enemigos internos y externos, que el estado del bienestar tenía parasitación interna y externa, y lo analizaban perfectamente, y que por lo tanto el estado del bienestar no era para conservadores, era para reformistas, y que había que equilibrarlo. Y la crisis teórica del estado del bienestar en los años 90 vino a explicar en otra oleada la crisis política del estado del bienestar. Y la crisis política es que en el mundo de la globalización ha desaparecido el paradigma que creó el estado del bienestar. Es
un Estado nacional que controlaba la economía como un corral, una clase obrera que había dejado de ser pobre en Europa y que tenía mentalidad de clase media, y una izquierda que había agotado su programa, cito a otra persona indudablemente de izquierda y no sospechosa de derechismo, es una persona que ha estado a la izquierda de la izquierda italiana, que es el profesor de Bolonia, Pietro Barcellona. Entonces aquí hay tres crisis. La crisis fiscal, ¿cómo sostenerlo? La crisis teórica, ¿qué tiene que comprender la política del Estado del Bienestar y qué no debe comprender para hacerlo sostenible? Y una crisis política, ¿quién se come el marrón de las reformas? En España, cuando se ha empezado a hablar del envejecimiento de la población, ha sido en el último decenio. El envejecimiento de la población es un hecho real. Yo el otro día oí a una persona, no voy a decir a quién, decir que el problema del envejecimiento de la población era que las proyecciones demográficas podían ser verdad o no. Y se despachó diciendo que, por ejemplo, en España, si la pirámide demográfica era la que decían los demógrafos, se arreglaba metiendo más inmigrantes. A mí me llamaron y yo dije, será para trabajar. Claro, si tenemos 4,5 millones y esa pirámide demográfica y esto se arregla metiendo inmigrantes a trabajar, yo estoy de acuerdo, por lo menos para 5 o 6 años. Pero con 4,5 millones, ¿cuándo van a venir aquí más inmigrantes a trabajar? Entonces lo que nos dicen, todos los estudios, y yo he participado en uno que de alguna manera dirigimos 6 personas que somos de distintas ideologías y trayectorias, que bueno, creo que conocéis todos y que lo presentamos hace un mes. Y ahí está Juan Manuel Eguiagaray, que es conocido, Rodrigo Rato, también conocido, Xavier Sala, también conocido para algunos como vicepresidente del Barça, pero que es premio Príncipe de Asturias de Economía y profesor de Barcelona y de Columbia, Juan Chozas, también conocido, antiguo secretario de Estado de Empleo, y Víctor Pérez Díaz, también conocido, y yo. Entonces ahí encargamos un estudio que no pagamos nosotros, pagó UNESPA, y lo presentamos a concurso, se presentaron 60 equipos de investigadores, seleccionamos a 5 y entrevistamos a 3 y se lo dimos a 1. Y entonces estuvieron un año trabajando sobre el envejecimiento de la población en España y en Europa, y sobre cuestiones a las que tocaba el envejecimiento. No toca solo la jubilación, el envejecimiento de la población, toca todo, hasta el urbanismo. Entonces, nos lo entregaron en junio y nosotros discutimos eso, y sobre esa información, que es cuantiosa y que está publicada, sobre los últimos informes de la OCDE, de la Unión Europea y de la ONU, elaboramos un texto de 25 folios a favor de políticas reformistas para que el envejecimiento de la población sea un factor de progreso y no de guerra entre generaciones o de empobrecimiento masivo. Ahí estudiamos 5 reformas que se han hecho en 5 países europeos, 4 en Europa y 1 en Estados Unidos, y las tenemos clasificadas. Hay países que tienen sociedades decentes y gobiernos decentes, que tienen una trayectoria de reformas que hacen con mucho tiempo. Por ejemplo, Alemania y Suecia. Hay otros que las hacen en medio tiempo y hay otros que las intentan hacer corriendo y luego deshacen la mitad. Y esos 5 países están contadas ahí las reformas. Y entonces las han hecho. Y todas plantean una cosa, todos los análisis y todos los reformistas. Los 3 ciclos vitales clásicos, el de la educación, el de la actividad y el que llaman pasividad, deben ser alterados. Entre otras cosas porque las personas de las próximas generaciones van a tener un ciclo vital más largo, van a vivir en economías distintas y van a tener características físicas distintas porque han tenido otra vida y otra, por eso duran más. Hay que romper los tabiques entre los 3 ciclos y hacerlos porosos, de forma que la gente empiece a trabajar antes y que la gente que quiera y pueda retirarse después. Y hay que romper los tabiques porque hay que compatibilizar trabajo asalariado con formación y compatibilizar pensión con trabajo. Y eso se está haciendo. Y la tendencia es esa. Y en España se han diseñado instrumentos legales que luego se falseaban
para que los 3 tabiques volvieran a ser impermeables. Eso ocurrió con la jubilación parcial y con el llamado contrato de relevo, que se convirtió fundamentalmente en una jubilación anticipada sin coeficientes reductores y el contrato de relevo en un contrato a tiempo completo y el anterior relevista en que iba un día a la empresa a firmar. Hubo algún ministro que soñó eso hasta para las administraciones públicas. Yo me opuse y tuve una bronca interna en el sindicato porque le dije que igual de esa manera hacía un ERE indoloro en las administraciones públicas y reventaba el sistema de seguridad social 10 años antes, y íbamos a un sistema mixto que él siempre defendió. Y es socialista y amigo mío. Ese ya no está. Pero no por eso, ¿eh? Entonces, yo voy a dar 2 datos históricos y 2 cifras. Datos históricos. La seguridad social no la inventó la izquierda, eso es una mala noticia, como lo del chiste. La inventó Bismarck. El sistema contributivo, que es el continental, y lo inventó en el último decenio del siglo XIX y lo creó exclusivamente para los mineros y metalúrgicos del Ruhr. Curiosamente, en la misma época, en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, Winston Churchill, que todavía no era ministro, pero era diputado, alertado por el poderío alemán, advirtió por carta a un primer ministro conservador que en el Reino Unido había que crear un sistema de seguro de paro obligatorio y universal para favorecer la industria. Esa carta está publicada y en las biografías de Churchill las podéis leer. Evidentemente lo que hizo Bismarck fue, entre otras cosas, intentar atraer gente a trabajar en la minería y en la metalurgia en el Ruhr. Y entonces instauró una caja de pensiones, planteó una edad de jubilación a los 70 años, cuando la expectativa media de vida era de 45. Vale, supongo que la de los mineros podía ser algo menos. En España, el primer residuo arqueológico que hay de esto es de Canalejas, de 1900, que creó una caja de previsión y puso a los 65 años con una expectativa de vida de 42. Vale, no pasa nada, seguimos en los 65, la mayoría de Europa en los 65, pero yo creo que es un momento para repensar esto, porque si no nos encontramos a la vuelta de la esquina, porque otro de los argumentos, que no son argumentos, son justificaciones que he oído, es que, bueno, que queda tiempo. Queda tiempo, esto no es tan urgente, pero es que las reformas de esto tienen que madurar 6 o 8 años, precisamente para que no venga un hachazo. Luego os digo en qué consisten las reformas largas y las cortas, que hay tiempo, pero luego son indoloras porque tocan a pensionistas y activos. Entonces, nosotros vamos a tener en España, en 2010 tenemos 7,6 millones de personas de más de 65 años, no estoy diciendo jubilados, simplemente personas de más de 65 años. Algunos están jubilados, otros llevan jubilados tiempo y otros no están jubilados. No son pensionistas. Eso es un 16% de la población. Y tenemos 31 millones de 16 a 64, que tampoco son trabajadores. Entonces, bueno, pues de esta historia pues hay que hablar. El informe que nosotros hicimos no hablaba de años, pero no para que no nos cogieran. Decíamos que había que hacer primero un debate abierto, pero que previo al debate abierto había que tener información fiable. Y planteábamos incluso que se constituyera una institución designada por el Congreso, pero independiente, para colgar una información en tiempo real de cómo iban las cosas, pues igual que tiene el Congreso de los Estados Unidos. Y que esa información fuera accesible a todos los ciudadanos. O sea que no es el vile, no es que a mí me manden la Seguridad Social, tienes tantos años, te quedan tantos, tienes tantos cotizados. No, que me den más cosas. En el año teórico en que tú te vas a jubilar, la caja de la Seguridad Social va a estar así. Igual que dan los sistemas de pensiones privados. O sea, porque a mí me interesa saber cómo va a estar la caja de pensiones el año que yo me jubile. No, cuánto cobraría yo dentro de X años si me jubilara hoy. Nosotros planteábamos eso. Luego planteábamos que el debate social fuera reposado. O sea, que es que se diera información y que la gente opinara durante 6 o 8 meses. Luego, que la gente conociera cómo funcionaban las cosas en otros países, porque yo me he quedado sorprendido de que amigos míos muy cualificados y muy educados y muy viajados no saben cómo son los sistemas de pensiones, hablan de boquilla,
Por ejemplo, que conocieran cómo es de generosa la tasa de sustitución en unos países y en otros. La tasa de sustitución es el ratio último salario, primera pensión. Que conociera cómo es de generoso un sistema de reparto de capitalización con la persona según su nivel de renta, que tampoco lo conoce. Yo no lo voy a dar, ¿eh? Si alguien le pregunta, yo tengo los datos, pero no lo voy a dar. No se conoce. Y posiblemente haya mucha gente que cree que estas cosas se sostienen en el aire. Que conociera los sistemas de revalorización de pensiones que hay en otros países y si se han modificado o no y cómo. Porque sistemas de revalorización hay en todos. Que conociera las reformas y hablamos también en el informe del envejecimiento de la repercusión sobre el sistema sanitario público, que contra lo que se puede pensar tiene poca. Los problemas del sistema sanitario no son el envejecimiento. Y sin embargo, sí sobre el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, que sale un incremento del gasto 1 a 4, que nadie sabe de dónde puede salir. Aquí se puso en marcha una ley y se dijo aplíquese. ¿Vale? Entonces yo creo que de estas cosas hay que hablar. ¿Sabéis por qué? Porque estas cosas son las cosas en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo por encima o por debajo de los partidos. Porque estas cosas son las que constituyen un proyecto comunitario. Más comunitario que un convenio colectivo, que también es un proyecto comunitario. Y porque esto no es una cosa de políticos, ¿eh? Esto es nuestro. Oye, los políticos, vamos a ver. ¿Qué riesgo tiene el no hacer bien el debate? Pues el que coagulan grupos de presión. No me refiero ni a los sindicatos. Yo estoy convencido que digan lo que digan los sindicatos, esto se va a poner en marcha más pronto que tarde. No digo lo de los 67 años. Una caja de herramientas para prolongar la vida laboral, incentivando, desincentivando, pero a todos, a empresarios, a trabajadores, a tal. Y se va a poner en marcha no por la crisis económica, sino porque está en marcha en todos los países. O sea, en Francia se puso en marcha la semana pasada, nosotros lo han puesto y tal. Pero es muy importante discutir esto, porque hay una caja de herramientas para trabajar tremenda. Instrumentos públicos no solo el que hay ahora, instrumentos privados que nosotros decimos en nuestro documento, y era de UNESPA, que son malos y que necesitan más transparencia, más eficiencia, y decirle a la gente lo que le va a ocurrir de mayor. Mucha gente cree que de mayor va a vivir igual que de trabajador, y no. Que estudie la tasa de sustitución de verdad. Y sobre todo, según cómo vaya la caja. Entonces a la gente pues hay que decirle que tiene que tener un sistema de previsión garantizado y otro, igual hay que garantizárselo. Que el sistema de reparto puede tener un segmento de reparto público y un segmento de capitalización pública, como tienen en otros países. ¿Para qué? Para evitar que la gente que más cotiza y que es aquella que tiene menor generosidad el sistema con él, no se vaya del sistema. Porque si no, dentro de 10 años habrá un sistema público que será una franja y el resto sistemas complementarios, que unos serán públicos y otros privados de capitalización. Entonces, yo creo que este es un tema de interés. Y el tiempo corre ya, O sea, el que diga que alleguen más recursos, que diga de dónde. O sea, yo encantado de la vida si resulta que alguien nos da un invento que llena la caja de la Seguridad Social con un grifo. Este señor, premio Nobel, presidente del gobierno, premio Nobel de Economía y presidente de la Reserva Federal Americana o de lo que sea. Voy a terminar con 5 cosas pequeñas, por si queréis decir algo, que me gustaría que dijerais algo de otras cosas. Yo recojo, a la hora de hacer esta reflexión, estoy hablando con personas de todo rango, de todo tipo. Aquí hay políticos, hay sindicalistas, hay empresarios, hay jubilados, hay activos, hay gente con dinero, hay gente con menos dinero. Primero, hay ciclos porque la memoria es frágil. Evidentemente la memoria frágil hay que activarla. Segundo, hay fallos del mercado y fallos del Estado. Esto ya lo dijeron los teóricos. Y entonces la sociedad tiene que utilizar el mercado y tiene que utilizar el Estado. No hay que renunciar a ninguno de los dos. Yo he dicho antes que los bancos son un servicio público. Y esto no significa
que haya que nacionalizarlos. Son un servicio público y son privados. Sin embargo, hay sector público que tiene que ponerse al servicio de toda la sociedad y no solo al servicio de un cachito de la sociedad. Tercera cosa, hay política y hay sociedad civil, ¿eh? Y hay cosas que tiene que arreglar la sociedad civil porque la política no la puede arreglar. Y otras que tiene que arreglar la política porque la sociedad civil no la puede arreglar. Y luego hay poder y hay opinión pública. Yo en este momento creo que estamos en una coyuntura que no es deliciosa. Estamos viendo mucha parte de la política en forma de teatro y yo creo que estamos viendo poco de tres cosas que son muy necesarias para hacer la cena esta. Inteligencia, generosidad y coraje. Inteligencia, generosidad y coraje. Yo estoy viendo de esto poquísimo. Estoy viendo propuestas que son retráctiles para ver si alguien las muerde. He visto al que le tiran la propuesta que antes decía que eso lo haría él, salir corriendo por si acaso. He visto contar mentiras a espuertas, a amigos míos y enemigos míos. Bueno, enemigos no tengo, contrincantes. Y he visto mucha racanería, moral. Yo voy a sacar una conclusión, como os dije antes. Yo soy optimista en mi vida porque soy pesimista antropológico, y quiero que me entendáis esto. Esto no es un juego de palabras. Yo sé que se necesita gobierno porque hay cosas malas. No me creo en los que dicen que hay mucha gente buena. No me lo creo. Hay gente magnífica, gente tal, pero la sociedad tiene rasgos muy malos. Y ya nos dijeron los clásicos, joder, que hay que tener gobierno. Por eso lo de Shakespeare de señor, señor, danos un rey. Entonces me parece que ahora es un momento de gobierno. Y yo creo que la sociedad civil no debe dejarse llevar por las olas que generan los políticos tirando piedras al charco. No, más claro no lo puedo decir. Aquí hace falta bastante concordia, que no son grandes pactos. Y de la crisis nada más se sale con la sociedad civil. O sea, de la crisis no lo saca el Boletín Oficial del Estado. Claro, somos un país del sur, por lo tanto, milagrero. España, Italia, Grecia y Portugal, los que llaman los PICs, los sajones, no solo tienen un problema económico, tienen históricamente un problema social de miedo. Aquí cuando había un problema, se llamaba a alguien que lo arreglara. Y en general se ha llamado a un milagrero, a veces con botas de media caña y otras con camisas de distintos colores. Otras veces a un populista o con traje de liberal o con traje de socialdemócrata, que hay de todo. Algunos llevan corbata. Y cuando no quedaba nadie ya a quien llamar, a un espadón. Eso no ha pasado en Suecia, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en el Reino Unido, que tendrán otros problemas. Pues claro, nuestro problema es que estas sociedades milagreras tienen dificultades para la disciplina que exige una moneda fuerte. Pero si no tuvieran una moneda fuerte, nos comprabas oros en un fin de semana. Yo digo lo de la sociedad civil porque creo que lo que hace falta es hablar menos y cada uno currar más. Desde luego, esto no se arregla discutiendo. Yo no sé si van a conseguir un acuerdo de si suben el IVA o no lo suben, de si tal, lo dudo, Pero esto se arregla remando desde abajo y sabiendo que el mundo que vivimos es muy malo, amigos, y que puede ser peor, O sea, que esto de que otro mundo es posible, joder, claro que es posible. Y valorando, yo muchas veces pienso que tenemos bastante más de lo que merecemos. Y cuando se sabe si tenemos lo que merecemos, es cuando las cosas están jodidas, no cuando todo va de lujo y se pueden prometer duros a peseta. Yo lamento no poder ser más alegre, pero bueno, he venido con un compromiso, porque sois amigos y amigas mías. Me habéis dicho, ¿qué piensas de esto? Pues lo que hay que hacer, creo yo. Y si no, pues tendremos muchísimas dificultades. Porque no solo esto se habrá llevado achatarrados a 4 millones de ciudadanos, sino que puede llevar achatarrado dentro de 10 años sistema de pensiones, sistema sanitario público, y entonces otro mundo es posible.
Pero hacer otro mundo para gente que estaba acostumbrada al estado del bienestar, a los códigos del derecho del trabajo, al sistema de regulación de las relaciones laborales colectivas mediante convenios colectivos, debe ser duro, ¿eh? Porque la gente para ese mundo no quiere ir. Igual que la gente quiere emigrar a Estados Unidos, no quiere emigrar a Cuba, ¿eh? Aunque haya pro-cubanos, pero son para vacaciones. Entonces, nosotros no abandonemos el modelo social y lo tenemos que reconstruir continuamente y no abandonemos el discurso del esfuerzo, porque si no esto se nos va al carajo, ¿eh? Estás muy gorda. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, ha sido muy interesante, has abierto multitud de interrogantes y ahora a mí me gustaría rápidamente abrir un turno de palabra y de preguntas, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. Espera, le van a dar... Buenas tardes. Desde el mundo de la educación del que procedo, pues en primer lugar agradecerle la claridad, porque por lo menos ha conseguido que un ignorante absoluto como yo haya entendido algo de este... Yo soy tan ignorante como tú, o sea, no creas. Esto es un problema de interés, no de inteligencia. Bien. De todas maneras, un par de cuestiones. Al principio has comentado, si lo prefieres, como causa, una de las causas de esta crisis, el asentamiento de unos, o el basarse en unos valores, en principio, falsos. He creído entender algo así. Claro, en el mundo de la educación, los que estamos aquí, estamos unos cuantos aquí en este momento también, unas cuantas personas, una de las preocupaciones grandes que tenemos es la educación en valores. ¿Podrías concretar un poco más a qué valores te refieres? ¿Cuáles serían esos falsos valores para poderlos corregir? ¿Y cuáles los valores interesantes? Eso por una parte. Y después, por otra, nosotros diariamente estamos en contacto con las nuevas generaciones, ¿no? con los chavales jóvenes. ¿Qué les podemos transmitir de cara al futuro? ¿Qué mensaje les podemos dar que no sea pesimista, por lo menos? Muchas gracias. Vamos a valores. Es que esto es... Vamos a ver. Yo creo que tienen que ser valores no excéntricos. Voy diciendo de negativo a positivo. Valores no excéntricos. Yo les enseñaría, por ejemplo, a los chavales como valores, lo que son, por ejemplo, los principios de la fundación de Roma, que lo voy a citar. Los romanos tenían unos valores que se basaban en tres cosas. En la fundación. Entonces, la fundación para ellos, por eso no hicieron más naciones que Roma. Nosotros estamos fundados, somos Roma, y entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la fundación. Luego, el segundo valor que tenían era la tradición, pero la tradición no es ser como nuestros abuelos, es contarles cómo eran nuestros abuelos, para que no seamos muy diferentes de ellos, nada más que en lo necesario. Y luego la religión, que no eran deístas, porque religión ellos llaman religare. Entonces, la autoridad era la que defendía la fundación, defendía la tradición y defendía la cohesión, que es la traducción de religare. Esto, por ejemplo, se lo diría. Les diría luego que, evidentemente, el mundo puede ser mucho peor que el nuestro. Les diría muchas veces eso y muy pocas que el mundo nuestro tiene que ser mejor de lo que es. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y les diría que hacer el bien es no hacer el mal, aunque parezca una pijada. Esto es un principio socrático que luego copió Hipócrates, que era discípulo de Sócrates. Y era el primer aforismo: primero no dañéis. Entonces yo creo que diciéndoles eso a los chavales y dándoles buen ejemplo, pues claro, yo leí a una filósofa americana que es muy de cabecera mía, en el año 50, una reflexión sobre la crisis de la cultura en América, y era en la generación pre-Beatnik, que decía que unos hijos de una generación que vive como Dios y que andan diciendo que el mundo es una mierda, si no salen delincuentes, es de milagro. Y que se responsabilicen del mundo ellos, que no deleguen. Yo les diría eso, nada más. Y luego que lean historia y preferiría leérsela yo.
Yo sé que tiene mucha importancia la semiótica, que tiene mucha importancia la lingüística, pero me parece que en el sistema educativo se ha puesto el carro delante de los bueyes. Se quiere enseñar semiótica y lingüística a chicos y chicos que no saben escribir un folio contándole la película que vieron el sábado por la tarde, que no saben hablar. Y les diría que por vivir bien no se es rico, porque yo creo que una cosa que ha pasado aquí, y eso tiene que ver con lo que dije de los valores, es que a la gente se le ha oscurecido la cabeza y ha confundido vivir 10 años bien con ser rico. Todos somos nuevos ricos. Y los nuevos ricos suelen tener unos problemas familiares de miedo. Es lo que digo de valores. Los otros valores, el laicismo, el no laicismo y tal, a mí eso me parece que dan igual. Si el tronco es bueno. Si el tronco es bueno, esos son hojas del mismo tronco, ¿eh? Aunque no creamos, la civilización europea es hija de Atenas y de Jerusalén, ¿eh? Y entonces yo todas las grescas estas y tal, bueno, me parecen diversiones. Pero yo, así a bote pronto, ¿eh? Y no me gusta la docencia. Yo nunca pensé ser docente, eso. Porque sí creo que ha habido una crisis de valores. Es confundir unas cosas con otras y no saber lo que está arriba y lo que está abajo, lo que se tiene. Creer que por ser universitario se tiene derecho a más que un señor o una señora que no ha estudiado nunca y es ferretero. Creer que un empleo fijo se saca con un acto de esfuerzo que dura 8 meses de estudio. Ojalá se sacara un empleo en una empresa para toda la vida. Lo que pasa es que si no trabajas te echan. A ver, ¿alguna otra pregunta? Perdona que te voy a decir una cosa, que me acuerdo ahora. Búscate un vídeo, y si no te lo mando yo, que yo lo utilicé en un curso de delegados jóvenes de comisiones obreras, que es un vídeo de Bill Gates explicándoles a unos chicos de un colegio, ¿era británico o no sé si era en Gales o en Escocia, que les iba a regalar ordenadores y tal? Y entonces iba a dar una conferencia para adolescentes, chavales, chavalas. Y entonces el tío salía allí y les daba un decálogo. No me acuerdo de todo, pero por ejemplo eran cosas tan buenas como: no riáis del gordito con gafas de clase, no sea que os lo encontréis de vuestro jefe. A la chica más fea del curso, tener cuidado con ella porque posiblemente sea la rectora de la universidad, etcétera. Bill Gates, ¿eh? Muy buenas. Ha dicho que el sistema de atención a la dependencia actual que no es viable, lo cual es una afirmación pues muy preocupante, porque yo creía que... Se lo he oído al presidente del gobierno. O sea, fíjate, hace un año, al presidente del gobierno, en presencia de 5 personas. Yo estaba allí. No dudo yo lo que ha dicho. Yo la pregunta en relación con esto es ¿qué habría que hacer? Vale. Vamos a ver, nosotros participamos en la gestación de la ley que creó el Sistema Nacional de Personas. Porque formó parte de un episodio de diálogo social y de un acuerdo tripartito entre patronal y sindicatos. Evidentemente no escribió la ley. Nosotros escribimos 2 folios, que nos pusimos de acuerdo, la patronal y los sindicatos, diciendo por qué era importante esto. El sistema de atención a las dependencias es citado en el Pacto de Toledo ya como un objetivo que tiene el siguiente cariz. Es, sea cual sea la pensión máxima, va a haber mucha gente que no va a poder comprar en el mercado, si tiene situación de dependencia, sea cual sea la pensión, incluso la máxima, todas las atenciones que necesita. Por lo tanto, hay que poner de acuerdo a los poderes públicos para crear un nuevo derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia. Eso lo dijo el Pacto de Toledo y lo dijo el segundo acuerdo de pensiones. Entonces nos ponemos manos a la obra y discutimos. Y nosotros teníamos claras 3 cosas. La primera, que tendría que ser un derecho subjetivo. Y yo no tengo claro que lo sea, aunque lo ponga la ley. Y ningún abogado del Estado me ha dicho que es un derecho subjetivo. Abogado del Estado. Otros tipos de abogados sí. Porque un derecho subjetivo es aquel al que tienes derecho a que te lo den las administraciones con certeza, en igualdad, si cumplen las condiciones y si no te lo da el juez. Y en las dependencias parece que eso no funciona. Segundo, nosotros planteamos
que la instauración de la ley tendría que ser gradual, empezando a cubrir el derecho subjetivo un ámbito de cobertura abarcable desde la situación económica y fiscal actual. No ir al mundo mundial. Por ejemplo, planteábamos, en un primer episodio hay que cubrir las dependencias graves o severas y posteriormente ir cubriendo el resto. Y tercera cosa que dijimos era, las prestaciones tienen que ser de servicios. Pues igual que las prestaciones sanitarias son de servicios. Y entonces, la ley enredó lo del derecho subjetivo por un tema jurídico de las comunidades autónomas. Esto lo sabe bien el presidente de vuestra comunidad autónoma, que llegó muy arriba con el litigio. Nosotros preferíamos que fuera incluso una prestación no económica de la seguridad social, que es la única ley donde podíamos anclar un derecho subjetivo. Y hablamos con el presidente de la patronal de entonces, garantizándole que no íbamos a plantear ni a defender incremento ninguno de la cotización. Es más, él sabía que si la cosa económica tiraba éramos partidarios de rebajar selectivamente las cotizaciones sociales, pero que igual debería financiarse con un 0,1% de cotizaciones por contingencias comunes y el resto impuestos generales, para anclarlo en la seguridad social. Y a los 6 o 8 años cortar el cordón umbilical y dejarlo solo con impuestos generales. No se hizo. No se hizo lo de cubrir exclusivamente en el primer círculo lo que pudiéramos y dejar para después ir ampliando el círculo. Y no se hizo lo de las prestaciones. El 80% de lo que se está gastando son en talonarios o en pagar lo que llaman cuidadores informales. Con lo cual, a la hora de calcular el incremento de gasto del envejecimiento, no hay Dios que lo calcule, porque no se sabe qué servicio es el que hay que prestar. A mí el presidente del Gobierno me dijo hace 2 años, en el mes de noviembre, que habían llegado a la conclusión de que la ley había que revisarla porque era inviable. Nosotros se lo habíamos advertido, porque creíamos que chocaba con la arquitectura institucional del Estado. Y a mí, lo de derechos que no son subjetivos y que dependen de competencias diversas, no me gustan. O sea, yo estoy de acuerdo con que los ayuntamientos pongan las farolas y que las diputaciones hagan no sé qué, y que la comunidad autónoma haga las políticas activas y que tenga un buen servicio de empleo. Ahora, claro, si los ayuntamientos tienen servicio de empleo pero luego no ponen las farolas, ¿me entendéis? Entonces yo creo que esa ley es manifiestamente mejorable. Y lo que dicen todas las proyecciones es que a poco que se quiera gastar, por cada euro que nos gastamos hoy, en el año 2040 tendremos que gastarnos 4. Lo que no se dice es cómo lo recaudamos. De eso también, si quieres, hablamos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, quizá ya para terminar. Has hablado de la importancia que tiene como elemento de solución de la crisis, y no solo como elemento de solución de la crisis, sino para siempre, la sociedad civil. Quizá los países del sur de Europa tengamos una sociedad civil mucho menos desarrollada que los países del centro y del norte de Europa. Mi pregunta es, aquí y ahora, ¿cómo construimos la sociedad civil? ¿Qué tenemos que hacer para robustecer nuestra sociedad civil? Vamos a ver, yo no tengo ninguna receta. O sea, la sociedad civil no se construye con planos. Se construye con instinto. Es como si me dices que cómo consigues tú enamorarte de una chica. No sé, yo de algunas me he enamorado, de otras no. Pues es un instinto. La sociedad civil no está arreglada por naturaleza. En el momento que se meten normas ya no hay sociedad civil. La sociedad civil tiene que nacer de un instinto comunitario. Y muchas veces tiene que surgir de un instinto de rebeldía frente al poder. Y aquí en general la sociedad civil se construye para romper un instinto comunitario y pegarte con otros, o para ponerte en las ubres del poder. Pues claro, la sociedad civil de aquí es ortopédica. Entonces yo no sé cómo se construye eso. Yo creo que esto depende de una cultura general y depende de personas que sean muy activas y reivindiquen la autonomía de la sociedad civil. Joder, porque es que la autonomía de la sociedad civil es
lo civil. Entonces, claro, nosotros no tenemos una cultura liberal. Es un problema. Los americanos tienen una cultura liberal porque nacieron como nación echando al poder a tiros. Y entonces no admiten que les venga un poder más tiránico que el rey de Inglaterra, que les metió en un lío. Y nosotros en Europa quitamos a los reyes, pusimos repúblicas, pero para nombrar nosotros al poder. Y los otros abolieron el poder. Entonces, claro, somos de culturas políticas distintas. Yo creo que hace falta un mix. Hace falta un mix de la cultura política americana y de la cultura política europea, porque además acabarán construyéndose como mix. Pero yo creo que en los países del sur de Europa, pues lo que os he dicho antes, que venga alguno que nos salve. Entonces, quizá es por nuestra tradición religiosa, por culpa de los jesuitas, no sé qué fueron los que se empeñaron en que aquí no entraran los reformadores. Yo esto se lo decía a un amigo jesuita que estaba comiendo con él. Y este me decía que igual era verdad. Para que no es un jesuita cualquiera, ¿eh? Es Martín Patiño. Y somos amigos, ayer estábamos comiendo juntos y le dije, joder, yo creo que al final la culpa es vuestra, de los jesuitas, aunque seáis ilustrados. Pero bueno, tenemos esa tradición y nos cuesta mucho invertirla, ¿Cómo se hace? Pues yo no lo sé. Yo siempre, mis compañeros en el sindicato me han oído defender que el sindicato era sociedad civil, que no era política. Y que el sindicato era un contrapeso del poder, no una parte del poder. Y que la autonomía sindical no era no ser comunista o socialista o liberal. Era la autonomía como estrategia, que es que todo lo que haga sea de tecnología propia. Y no necesitamos copiarla, joder. Eso, para mí esas son las cosas. Y diferenciar mucho la sociedad de la política. Y no dejar que la política se te meta en la cama. Porque aquí hemos pasado del estado del bienestar al estado clínico. Y no confundir lo privado con lo público, joder. Y si aquí la política se te mete en lo privado y lo privado se mete en la política. Yo creo que si la única barrera que hay que preservar en la sociedad es la barrera entre el poder y la sociedad civil. Y los europeos hemos ido siempre más bien a engancharnos del poder para que tire de nosotros, en general para arriba. Ahora, cuando tira para abajo, se montan aquí unas de miedo, pues claro, las matanzas que ha habido aquí, pues por otro lado no las ha habido. Somos guerra civilistas. Pero no sé, yo cómo se hace eso, no lo sé. Bueno, yo espero que con el acto de hoy hayamos contribuido a construir un poco de sociedad civil. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.